verdad que le doy las gracias por desinteresada y gratuitamente haber hecho un esfuerzo bien grande para darnos un resumen y comprender todo lo que no sabemos del caso ni cómo se llevan los casos federales en Puerto Rico. Buenos días, licenciada. Buenos días, Ronnie, Magic Lovers. Estoy aquí, pero a la misma vez me escucho en los voice notes de todos estos pasados días. Ha sido una experiencia bien educativa, que ese es el norte, ¿verdad?, de este segmento de Legalmente al Día, porque el principal objetivo es que ustedes comprendan en arroz y habichuelas, en blanco y negro, cómo se dan estos procesos. A veces hay muchas dudas al punto de que en el contenido que yo les comparto en mis redes sociales sobre este caso en particular, hay muchas dudas bien genuinas. Y eso me lleva a concluir que en Puerto Rico hace falta educación legal al alcance de todo el mundo, de todo ciudadano y ciudadana, porque todos estamos expuestos a ser partícipes de un juicio como jurado y también estamos expuestos a ser un acusado, ¿verdad? Dios no lo quiera en algún momento. Uno piensa que no. Sí, puede pasar por accidente. Yo te escuchaba ahorita en un segmento hablando de la fianza y yo venía escuchándote y yo decía, pero es que todos tenemos ese tipo de derecho en particular, al menos en Puerto Rico. Yo no quiero que a mí me toquen la puerta en mi casa por algo que yo no hice y yo no tenga derecho a defenderme. Por eso hice mi closing statement diciendo, y aquellos que han sido injustamente acusados. Entonces ahí entro yo un poco, ¿verdad?, a tratarle de explicar sutilmente a ustedes qué ocurre, cuál es ese balance de derechos, de obligaciones que tiene el acusado, que tiene la defensa y que tiene el Ministerio Público. Recuerden que en estos casos el Ministerio es quien pinta la teoría, pinta todos esos hechos y la defensa, ¿qué va a hacer? Rebatir esa prueba. Así es. Directamente dirigida a sembrar esa duda razonable y precisamente esa duda razonable es lo que tiene que analizar el jurado. 12 personas puertorriqueñas nos tienen paralizados desde el martes. Pues ¿sabes qué, licenciada? Yo creo que debemos abrir nuestros teléfonos, el 787-640-1833. Adicional, lo pueden ver en vivo porque estamos a través de nuestro Facebook Live. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que ustedes deben darnos como jurado público una opinión de cuál sería su veredicto, culpable o no culpable, y cuál es la explicación de que se diga no culpable y en lugar de culpable. Bueno, cuando estábamos conversando sobre esto, tanto aquí como en mis redes sociales, la consecuencia de un no culpable unánime es contundente porque eso supone que se acabó. Cuando digo se acabó, es que un veredicto de no culpable que se probó más allá de duda razonable dentro de un proceso correcto, es decir, que el ministerio luego no venga, ¿verdad?, a tratar de apelar esa decisión por algún error que se cometió, porque recuerden que Fiscalía es quien tiene el peso de probar estas convicciones. Félix Verdejo pudiera salir libre si hay un veredicto unánime de no culpabilidad. Wow. Ahora, versus que si no hay un veredicto unánime ni de culpabilidad ni de no culpabilidad, vamos a tener un nuevo juicio y él va a seguir recluido porque en la esfera federal recuerden que no hay un derecho a fianza. Entonces ahí no cabe hablar de que el juicio no se celebró en 6 meses como debería ser a nivel estatal. Por lo tanto, él se va a quedar recluido y la fiscalía va a tener que someter de nuevo todo este proceso terrible para la familia, con la consecuencia de que la familia se expone de nuevo, pero esa es la importancia de que 12 personas se pongan de acuerdo. Vamos con el público. Hola, buenos días, Magic, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo se siente? ¿Está bien? ¿Quién habla? Carmen. Carmen, gracias por escucharme siempre. Mira, se tiene que hacer justicia primero que todo porque hay una muerte cruel y violenta. No hay otra persona en este planeta que tenga más interés de que eso sucediera que el señor Verdejo. Tuvo un cómplice, este cómplice, gracias a Dios, tuvo la conciencia de relatar con detalles corroborados los hechos desde el primer momento en que a esa niña la secuestraron, la drogaron, la amarraron, la tiraron como una bolsa de basura a un puente, sin importar que estaba embarazada. Terrible. Sin importar que era una persona que es correcto. Mujer. Correcto. Si esta persona sale libre porque 12 personas no vieron toda la evidencia que hasta un nene de 5 años ve, eso es un precedente nefasto. Pues entendemos entonces que su veredicto es de culpabilidad. Tiene que ser Rocky, tiene que ser Ronnie.
tiene que ser de culpabilidad porque los hechos hablan. Que no encontraron rastros de sangre o de ADN o de su cabello. Eso lo podemos abundar ahora, Carmen. Creo Sí, que lo que acabas de explicar y decir es el sentir de muchas personas en Puerto Rico. Sin embargo, voy a hacer un paréntesis. El jurado no puede permitir que estos apasionamientos, prejuicios y su manera de ver el caso infiera, porque entonces vamos a tener un juicio nulo. Cuando digo juicio nulo es que defensa va a poder apelar si hay un veredicto de culpabilidad, si se entera que uno de esos 12 jurados no evaluó la prueba y sino que lo hizo conforme a sus prejuicios. Y eso se enteran cuando deliberan. En estos momentos van a deliberar hoy a través de, ¿verdad?, ese saloncito a las 9 de la mañana. Hay mucha gente que, distinto a Carmen, dice, es que a él nunca lo ubicaron en los hechos, no hay evidencia de videos, no se encontró ADN, no registraron correctamente el arma. La evidencia circunstancial, que es aquella que se prueba mediante la inferencia, es decir, tenemos un GPS que ubica el teléfono aquí, tenemos la guagua de él que pasó 3 veces por el Teodoro Moscoso y se estacionó y se ve una figura que se lanza al mar. Después tenemos otra figura que sale. Todo ese cintillo de evidencia circunstancial es más contundente cuando llega la prueba directa del único testigo ocular, que es lo que acaba de decir Carmen. Y se me paran los pelos. Cuando Cádiz se declara culpable, yo creo que es lo usual que pasa cuando 2 personas cometen un acto criminal. Alguien se va a rajar. Así mismo es. Y el otro va a tratar de resistir. Sí. ¿Usted entiende que en esa resistencia, como lo ha verbalizado la defensa, se siente eso? Sí, y lo que hay en la olla, ¿verdad?, es que muchas personas especulan que cómo confiamos en un coacusado que tiene una declaración de culpabilidad con fiscalía, pues que uno pudiera decir que está, pues, parcializado con la fiscalía porque él está esperando también que la sentencia sea mucho menor a lo que sería una sentencia si usted no coopera. Ese no es el punto. El punto aquí es que hay alguien que te está diciendo bajo juramento que planificó, que participó y que temía por su vida. Por eso fue que él se entrega, porque teme por su vida, porque es que se rumoraba ya en Luis Llorens Torres que él había tenido algo que ver junto con Félix Verdejo. No lo digo yo, lo dice la prueba que desfiló durante estos 20 Seguro. días. Tenemos más llamadas aquí, licenciada. Hola, buenos días, Magic. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos ¿Con días. quién hablo? Con Benice. Benís, saludos. Gracias. ¿Lo declaras Yo, culpable mi tú opinión, aquí como jurada? No, Oigan esto. no lo declaro culpable. ¿Tienes dudas razonables? Es que ahí tengo dudas razonables, sí. Me ha creado dudas muchas. Al principio sí, pero luego cuando escuché la defensa me creó dudas y entonces empecé a analizar todos los casos que habían hablado y me creó más dudas todavía. Y eso es muy válido. El día- Por eso somos todas las el día personas, que nos- ¿verdad?, el día individuales y anterior- objetivas de crear nuestro propio análisis. Por eso estamos a la espera de ese veredicto. Hay 12 personas que se tienen que poner de acuerdo para un sí o para un no. Así que tú estás El día muy bien, antes, ¿cómo ¿verdad?, fue? en emitirnos esa opinión. Yo quisiera preguntarte así rapidito, ¿qué tú piensas que fue lo más que te hizo dudar de todo este desfile de pruebas que tú me estás diciendo hoy que estás a favor de un no culpable? Pues de la persona que habló mentiras, primero con el abogado, que le hicieron hablar mentiras. Segundo, que él pues, es una persona que consume drogas, que puede decir cualquier cosa por beneficiar dinero económicamente que le den o que le bajen a tiempo. Tercero, dijo que había ido con él al puente a verificar las cámaras cuando no se identifican las cámaras. La ex cerró el salón el trabajo el día del suceso. Ujú. O sea, que porque la ex cerró ese día el beauty también. O sea, Ujú. ¿no? O sea, son cositas que uno va uniendo. Y la persona, el suegro, porque le paga el abogado a Cádiz también. Pero Ujú. ¿qué conexión hay entre ellos? Que le tiene que pagar el abogado. Ujú. Son muchas cositas que uno pues se pone a pensar y dice, pero espérate, a lo mejor le crearon un caso a él, Sí. porque quieren que él Y sea ese es el culpable, estándar, no más sé. allá de dudas razonables. Fíjense lo que estamos hablando aquí. Aquí hay una duda razonable. Cuando hablamos de duda razonable es que una persona prudente y razonable en esa posición comprendería que hay más duda que una credibilidad de que esto en efecto pasó. O sea, Ujú. una veracidad de la teoría. Así que por eso es que tenemos que ponernos de acuerdo en este caso. Y ella ha dicho algo importante que yo creo que no se le ha dado tanto color. La fiscalía presentó en su argumentación final un documento
que establecía que Edwin Prado, el licenciado Edwin Prado, fue llamado a ser representante legal de Luis Cádiz porque Luis Cádiz es indigente y bajo el programa, ¿verdad?, de asesoría legal del gobierno, no voy a decir supuestamente, confirmado, Edwin Prado fue asignado como ese abogado que iba a representar a este indigente. Es decir, la fiscalía trajo prueba, trajo exhibit de que no fueron los $25,000 que supuestamente se le iban a pagar y que aparentemente lo iba a pagar Miguel Santiago Lais, el papá de Lismar y Santiago Sierra, sino que él fue asignado como oficial pro bono del mismo sistema federal. Y eso lo trajo la fiscalía en su turno final el lunes. O sea, que derrumba muchos argumentos derrumba el de argumento pasillo. que ahora entonces, que verdad, que a lo mejor ustedes no tenían esta información, pero sí se desfiló el pasado lunes. Ese jurado puede tener esa duda razonable, pero si tiene ese documento sobre la mesa, que fue un documento admitido, tiene que valorar esa prueba, porque entonces ya no es que dijeron que supuestamente él le pagó. Hay un papelito ahí que la fiscalía te trajo que así fue que ocurrió. Oiga, licenciada, quiero cerrar este segmento de la siguiente forma. Sí es posible que se declare no culpable, eso existe una posibilidad y es alta. Entonces, ¿todo el peso caería sobre Cádiz? Sí, porque ya Cádiz se declaró culpable. Esto es algo Por eso, que es en irónico. lugar de su participación ser un atenuante, entonces es un agravante. No lo veo como un agravante porque ya él se declaró culpable y él va a tener unos beneficios, va a tener un acuerdo de culpabilidad y van a tener unas sentencias muchísimo más bajas. A eso voy. Entonces, Pero no hay que esperar la sentencia, pero ya él ha acordado a lo mejor tener una sentencia más baja. Definitivo. O sea, y que sigue saliendo trasquilada la mujer asesinada, sigue perdiendo esa familia y sigue perdiendo la justicia. Y sigue perdiendo la justicia y perdió también Luis Cádiz, porque Luis Cádiz, aunque honestamente testificó y se entregó, que es lo que un hombre debería hacer. Un hombre que cometa estos actos debe asumir consecuencias. Seguro. Y se debe exponer a esto. Distinto a Félix Verdejo, que muy bien guarda su derecho a guardar silencio, es un derecho constitucional, nadie lo puede obligar a testificar, nadie lo puede obligar a hablar. Luis Cádiz no lo hizo, Luis Cádiz decidió hablar. Así que si hay un veredicto de no culpable o se hace un nuevo juicio y no se llega de nuevo a un veredicto y sale Félix Verdejo en algún momento, para la luz de la justicia, el único culpable fue Luis Cádiz. Entonces, salir por la puerta ancha, como quiera, su vida ha sido trastocada y no saldría el mismo Félix Verdejo que solíamos conocer. Sin lugar a dudas, y esas son las consecuencias jurídicas, sociales que tiene usted que analizar antes de arrebatarle la vida, la propiedad, la libertad a quien sea. Recuerden que aquí la víctima se llama Keishla Rodríguez, fue secuestrada, fue víctima de un carjacking, la lanzaron, la drogaron, la golpearon y eso es lo que tenemos que recordar, que alguien asesinó a esa joven o 2 personas, 3 personas, 4 personas, no sabemos, todavía no sabemos. Acuérdense que estamos en un veredicto que estamos esperándolo, en una deliberación y yo no puedo aquí dar fe de que fue así porque es que yo no estuve allí primero y segundo porque toda la prueba, quienes la van a evaluar son 12 personas. No estoy diciendo que lo que las 12 personas digan es lo que es final y firme porque cada cual tiene derecho a pensar lo que quiera pensar y de pronto, ¿verdad?, seguir sosteniendo que el culpable es Félix Verdejo junto a Luis Cádiz, pero al final del día lo que 12 personas decidan es lo que a la luz de la justicia fue lo que ocurrió. Si alguien quiere seguirla para tener, aparte de tenerla aquí en Magic, ¿dónde la pueden seguir? En mis redes sociales, Melanie Rivera PR. De hecho, en TikTok los he mantenido legalmente al día con esto del caso de Verdejo y lo voy a continuar haciendo. Vamos a ver qué pasa hoy y mañana. Y también en mi canal de YouTube, Licenciada Melanie, donde todos los jueves colocamos estos análisis que tenemos aquí en Magic. Seguimos legalmente al día. Y yo regreso con el informe del tránsito.